al sitio donde estaban reunidos los apóstoles. Les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver a un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo que comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaban con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente buenas tardes a todos y bendito día de Pascua en esta octava. Durante la octava, pues hacemos hincapié sobre la realidad de la resurrección. Es una realidad que celebramos a través de la Pascua y en realidad a través de todo el año, porque cada misa es una celebración de ese misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero estamos enfocando en la realidad de esta resurrección, que fue difícil aún para sus discípulos, sus apóstoles, aquellos que habían visto todos sus prodigios, que habían visto todo lo que él hacía. Era difícil creer aún lo que ellos mismos estaban mirando. Y eso explica un poquito la reacción de los apóstoles. ¿Cómo entenderlo? Ya hemos visto cómo el Señor, antes de su pasión y muerte, había estado prognosticando, había estado recordándole a ellos de lo que debía de suceder para que se cumplieran las Sagradas Escrituras. Y no se los toma a mal, como dice San Pedro, hablándole al pueblo. Y recuerden que ese discurso de los Hechos de los Apóstoles de Pedro ocurre después de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo a la realidad. Es que todavía ellos no acababan de comprender ni tener fe verdadera. Amaban a Jesús, creían en Él y en su palabra, pero la cruz, la muerte, fue una realidad demasiado dura y cruel, que no podían vencer.
sus ideas del reino no era un reino como el que Cristo de verdad venía a establecer. Su idea de un reino era del restaurar la antigua gloria y poder de Israel, de librarse de la fuerza extranjera que ocupaba todo aquel territorio y su nación y que los humillaba y que había implantado falsos dioses y templos a través de toda la tierra santa. Era una liberación de esa opresión, de esa injusticia y de esa maldad, lo que ellos esperaban. No acababan de entender que la misión del Mesías era mucho más grande que todo eso, que era la liberación, empezando por el pueblo de Dios, como les dice Jesús, como el pueblo elegido con Israel, la liberación de toda la humanidad, la liberación no de poderes extranjeros ni de fuerzas armadas, la liberación de la esclavitud más grande de todas, la esclavitud al pecado, la sanación de esa herida fatal que nos dieron nuestros antepasados desde la caída de Adán y Eva, y con la cual nacemos todos. Eso que en la iglesia le llamamos pecado original. Era esa gloria y libertad y esa nueva vida la que Él venía a restaurar. Y tenía que ser a través de su mismo cumplimiento de la voluntad del Padre, su obediencia. Y es eso que hace que vuelva a la vida Jesús, que resucite. Pedro le dice a la multitud asombrada, incrédula, ante la realidad de la sanación de aquel paralítico, mendigo, frente a la puerta del templo, que ellos conocían muy bien, era súper conocido, era un hombre lisiado de años, que lo tenían que cargar y poner al frente de la puerta, y mendigaba, y asombrados con el milagro hecho por Pedro y Juan, aquel milagro. Él les dice, no nos miren a nosotros como si fuéramos bichos raros, como si esto viniera de nuestra bondad, de nuestro propio poder. Esto viene todo por el santo nombre de Jesús. Es producto de la fe y está al alcance de todos. Ustedes le dieron muerte al autor de la vida, pero Él no se los toma en cuenta, porque precisamente para salvarlos es que ha muerto, para ofrecerles su perdón. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean en esta buena nueva. Es el comienzo, es la aceptación de nuestro pecado, de nuestra culpa, de nuestra necesidad de sanar, de ser perdonados, por donde comienza la obra de Dios a través de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Pero requiere fe, requiere creer de verdad en las palabras de Jesús. Sus apóstoles estuvieron allí presentes y lo pudieron ver. Y pudieron ver que no era un fantasma, porque un fantasma no tiene dientes para masticar. Un fantasma no tiene manos y pies con que tocar y abrazar. Un fantasma no tiene lengua con que hablar. Y ahí estaba Jesús sentado de nuevo a la mesa con ellos, con las marcas en sus manos, en sus pies y en su costado de su pasión. Carne y hueso. Cuerpo presente. Y aún así, no podían entender ni aceptar la realidad. Parte por confusión, parte por no entender cómo es posible si este hombre estaba muerto y le enterramos. Lo vimos morir en la cruz. ¿Cómo es posible? No habían creído de verdad en sus palabras y por lo tanto
No podían creer sus propios sentidos. Quizás nosotros digamos, bueno, ellos tuvieron la dicha de verlo, de tocarle. Como Tomás más tarde leeremos, de tocar la llaga en su costado. Pero en realidad vemos que no se llega a creer, no se llega a experimentar ese encuentro con un Cristo vivo, resucitado, por los sentidos, sino por la fe. No estamos a desventaja de los apóstoles y discípulos de aquella época. También nosotros podemos tener ese encuentro personal con Jesús que comienza con la humildad. Soy pecador. Necesito arrepentirme. Necesito reconciliarme con Dios y con la comunidad de los creyentes que es la iglesia. Necesito esa sanación que Dios me ofrece. Y según yo en mi humildad reconozco esa necesidad, se va abriendo mi corazón, mi alma y mi entendimiento a lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Podemos llegar a creer en la realidad de la resurrección de Cristo. Esto es el énfasis de la octava de Pascua. Cristo vive, Cristo ha resucitado, Cristo ascendió al cielo y está ya con el Padre y vendrá a restaurar toda la creación en su gloria, transformar este mundo caído, destrozado, dañado por el pecado de los hombres y devolverlo a la pureza original, a una nueva realidad que nos dirá San Pablo más tarde, ojos humanos jamás han visto, ni mente puede imaginar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es esa fe en Cristo resucitado que celebramos en esta semana de la octava a través de toda la Pascua y en realidad todo el año como cristianos. Pero queremos pedirle al Señor que nos permita verle y reconocerle, porque Él sigue presentándose ante nosotros. Sigue haciéndose presente. Nos sigue tocando el corazón y el alma. Habla a lo más profundo de nuestro ser y nos invita a vivir su vida, a vivir en su gracia. Tenemos que pues pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a verte y reconocerte en mi vida, porque sé que has obrado maravillas en ella. Ayúdame a verte y reconocerte en mis hermanos, porque necesito acudir con ellos y celebrar con ellos esta vida que nos has dado. Ayúdame a verte en el pobre, en el que sufre, en el que llora, en aquellos por quien tú diste tu vida, inclusive los que te rechazan, los que te odian, los que no creen en ti, los que viven apartados de ti. Orémosle al Padre que aumente nuestra fe en Él y nos permita verle a ese Cristo resucitado que está junto a nosotros y que camina con nosotros. Amén.